suegra destruyó mi vestido 2 días antes de la boda, pero el juez le dio una lección que nunca olvidará. Mi prometido y yo habíamos estado juntos durante 4 años, y se suponía que esta sería una celebración de la vida que habíamos construido juntos. En cambio, se convirtió en un campo de batalla, gracias a mi futura suegra. Permíteme retroceder un poco desde el principio. Midge nunca fue particularmente aficionada a mí, no lo dijo abiertamente, pero no necesitaba hacerlo. Sus miradas desaprobadoras y sus comentarios pasivo-agresivos dejaban claras sus verdaderas emociones. Según ella, nadie era lo suficientemente bueno para su hijo. Aún así, nunca imaginé que convertiría nuestra boda en una pesadilla. Planificar la boda fue tanto emocionante como abrumador. Había pasado años ahorrando, centavo a centavo, trabajando horas extra para poder pagar mi vestido de ensueño, un impresionante vestido de $8,000 del cual me enamoré en el instante en que lo vi. Era más que un vestido, mi madre no había tenido la oportunidad de caminar hacia el altar vestida de blanco, fue una ceremonia sencilla, así que queríamos que esta ocasión fuera especial. Midge, por supuesto, no entendía eso. Hizo comentarios sarcásticos sobre lo poco práctico que era, insinuando que solo quería presumir. Lo ignoré, suponiendo que era su manera de causar problemas. El verdadero conflicto comenzó cuando Sil, la hermana menor de mi prometido, anunció que se estaba divorciando de su esposo. Ella le había sido infiel, y todo fue un desastre, pero de alguna manera Midge manipuló la historia para hacerla parecer la víctima. Sil no era solo la hija dorada a los ojos de Midge, era su sol, su luna y sus estrellas. De repente, la atención se desvió de nuestra boda al proceso de sanación de Sil. Una semana después del anuncio, Midge vino a mí con una sugerencia. Dijo que sería un gesto maravilloso si permitía que Sil vistiera de blanco en la boda. Afirmó que eso levantaría su ánimo y la haría sentirse incluida, considerando todo lo que estaba pasando. Al principio pensé que era una broma, pero su tono serio dejó claro que no lo era. Le respondí educadamente que no, explicando que el color blanco estaba reservado para la novia, tal como dicta la tradición. El rostro de mí se endureció y me dijo que estaba siendo egoísta. Argumentó que la familia debía venir primero y que debía dejar mi ego de lado por el bien de Sil. Mi prometido intentó calmar la situación sugiriendo que podríamos encontrar otra forma de hacer que Sil se sintiera especial, pero Midge no aceptó. Desde ese momento, el ambiente cambió. Midge se volvió más fría, su desaprobación hacia mí más evidente, y cada interacción se sentía como una lucha de poder. Sil no era mejor, comenzó a hacerse la víctima, suspirando dramáticamente durante las reuniones familiares y diciendo cosas como supongo que algunas personas no entienden lo difícil que es pasar por un divorcio. Era obvio que esas palabras iban dirigidas a mí. Las cosas se intensificaron cuando Midge empezó a sembrar dudas entre otros miembros de la familia. En una ocasión le dijo a la tía de mi prometido que yo estaba excluyendo por completo a Sil de la boda, lo cual no era cierto. En otra oportunidad, insinuó a su esposo que yo era una persona irrazonable que quería que todo girara en torno a mí. La familia estaba llena de rumores y yo era la villana de su historia. Intenté mantenerme concentrada en la planificación de la boda, pero la interferencia de Midge lo hacía casi imposible. Tenía una opinión sobre todo, las flores, el plano de asientos, incluso el menú. Cada vez que tomaba una decisión, encontraba una manera de criticarla. Incluso trató de convencer a mi prometido de que no necesitábamos una ceremonia tan elaborada y que deberíamos simplemente fugarnos. Él no estuvo de acuerdo, pero su insistencia lo estaba agotando. El punto de quiebre llegó durante una cena familiar. Midge volvió a sacar el tema de que Sil vistiera de blanco, esta vez frente a todos. Dijo que era una pena que yo no pudiera ser más comprensiva, considerando todo lo que Sil estaba atravesando. Incluso sugirió que mi actitud se debía a los celos que sentía por Sil. No podía creer lo que estaba escuchando. Le recordé con calma que era mi boda y que ya había tomado mi decisión. Midge se burló diciendo que si realmente me importara la familia, no sería tan rígida. Sil rompió en llanto, diciendo que se sentía no deseada y excluida. La habitación quedó en silencio mientras todos me miraban, esperando mi reacción. Mi prometido finalmente habló, diciéndole a su madre que era injusto ponerme en esa posición. Le dijo que había sido más que razonable y que Midge debía respetar nuestros límites. La respuesta de Midge fue escalofriante. Dijo que si no estábamos dispuestos a ceder, lo lamentaríamos. Luego se levantó y se marchó, con Sil siguiéndola detrás. A partir de ese momento, todo empeoró. Midge comenzó a mover hilos en secreto. Los proveedores empezaron a cancelar citas, alegando malentendidos con Midge, quien se había presentado como el punto de contacto sin que yo lo supiera.
Las flores fueron enviadas a la dirección equivocada y el pedido del pastel fue misteriosamente cambiado. Era evidente que estaba tratando de sabotear la boda, pero no tenía pruebas concretas para confrontarla. A pesar de todo, mi prometido permaneció a mi lado, aunque el estrés estaba afectándonos. Se sentía dividido entre su lealtad hacia mí y su familia, especialmente con Mitch culpándolo constantemente de abandonarlos. Lo tranquilicé, diciéndole que no lo culpaba por el comportamiento de su madre, pero en el fondo empecé a preguntarme si podríamos superar esto sin que nuestra relación sufriera daños permanentes. Cuando faltaba una semana para la boda, ya estaba emocionalmente agotada. Cada decisión se sentía como una batalla, cada paso hacia adelante era recibido con resistencia por parte de Mitch. Quería creer que ella eventualmente se alejaría, pero sus últimas palabras durante la cena me perseguían. Te arrepentirás. ¿Debería haberla tomado en serio? Actualización 1. 2 días antes de la boda se suponía que sería una noche alegre y tranquila, una oportunidad para reflexionar sobre todo el amor y el esfuerzo puestos en hacer de ese gran día algo especial. En cambio, se convirtió en una pesadilla que me atormentaría para siempre. Llegué tarde al lugar, con la esperanza de hacer una última revisión y asegurarme de que todo estuviera en su sitio. Los encargados del catering estaban terminando su montaje y la florista se había ido una hora antes. Mi vestido de novia estaba guardado de forma segura en una habitación designada. Me había tomado años ahorrar para ese vestido, y era todo lo que siempre había soñado: encaje delicado, un corsé ajustado y una cola que parecía no tener fin. Solo pensar en ponérmelo me llenaba de emoción y orgullo. Mientras me acercaba a la habitación, noté la puerta entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Recordaba claramente haberla dejado cerrada con llave más temprano ese día. Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta, revelando una escena que parecía sacada de una película de terror. Allí estaba mi hermoso vestido, ahora reducido a un montón de tela destrozada en el suelo. El corsé estaba rasgado por la mitad, el intrincado encaje hecho trizas, y manchas rojas, posiblemente de vino, salpicaban el material blanco inmaculado, dejándolo completamente inutilizable. Mis rodillas se doblaron y tuve que sostenerme del marco de la puerta para no caer. No podía respirar, mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién haría esto? ¿Por qué? Y entonces, como si el universo quisiera responderme directamente, apareció el guardia de seguridad del lugar. Parecía tan sorprendido como yo y murmuró algo sobre revisar las grabaciones de las cámaras fuera del cuarto de almacenamiento. La siguiente hora pasó en un borrón, me senté aturdida mientras el guardia retrocedía el video. Cuando detuvo la imagen, mis peores sospechas se confirmaron. Allí, en blanco y negro y con mala calidad, estaba mi futura suegra entrando al lugar con una gran bolsa. Salió menos de 20 minutos después, con una expresión satisfecha y triunfante. No podía creer lo que veía. Cuando regresé a la habitación, mi prometido ya venía en camino después de mi llamada desesperada. Entró corriendo, frenético y sin aliento, y se quedó paralizado al ver el vestido. Su rostro pasó del horror a la ira. Le entregué mi teléfono con la grabación detenida en la imagen de su madre. Permaneció en silencio durante un largo momento antes de murmurar que él se encargaría. Salió a hacer una llamada, y pude escuchar su voz elevada desde el pasillo. A pesar de sus intentos por protegerme, las palabras que ella dijo por teléfono fueron lo suficientemente fuertes como para cortar el aire como un cuchillo. No lo negó, de hecho, sonaba orgullosa. Se lo merecía, escupió. Esa chica no respeta a esta familia. Tal vez ahora aprenda que no se muerde la mano que te da de comer. Escuchar su tono venenoso me sacó de quicio. Le arrebaté el teléfono a mi prometido y le exigí saber cómo podía hacer algo tan cruel. Su respuesta fue escalofriante. Afirmó que yo me lo había buscado por negarme a permitir que su hija, su pobre niña desconsolada, tuviera un momento de reconocimiento en mi boda. Terminó la llamada diciéndome que ningún hombre querría casarse con una mujer que ni siquiera respetaba a sus suegros. Mi prometido estaba furioso, caminando de un lado a otro mientras intentaba decidir qué hacer. Podía ver el conflicto en sus ojos, me amaba, pero también estaba enfrentando el hecho de que su madre, alguien en quien había confiado y amado toda su vida, era capaz de algo tan vil. Me aseguró una y otra vez que estaría a mi lado sin importar qué, pero el dolor en su voz era innegable. Sumándose a la tensión estaba mi futura cuñada, que había permanecido extrañamente callada durante todo el incidente. Cuando la confronté, preguntándole si sabía algo o si había estado involucrada, evitó mi mirada. Sus manos jugueteaban nerviosamente en su regazo mientras murmuraba que no quería tomar partido. Esa respuesta fue suficiente para concluir que no era del todo inocente. A pesar de mi devastación, sabía algo con certeza:
No podía permitir que esto arruinara mi boda. La idea de darle a mí la satisfacción de arruinar mi gran día era insoportable. Mi prometido, bendito sea su corazón, actuó de inmediato. Reunió a nuestros amigos y familiares más cercanos, explicó la situación y pidió ayuda. La noticia se difundió rápidamente y, en una hora, tenía un pequeño ejército de seres queridos decididos a salvar el día. Se hicieron llamadas a todas las tiendas de novias dentro de una distancia razonable. Los amigos buscaron en los mercados en línea, ofreciendo recoger vestidos de segunda mano si era necesario. Los proveedores que escucharon lo sucedido se ofrecieron a ajustar sus horarios para adaptarse a los cambios de última hora. Incluso la madre de mi dama de honor ofreció su propio vestido de novia, que había conservado cuidadosamente durante décadas. A medida que pasaban las horas, la energía en la habitación cambió de desesperación a determinación. Ver a tantas personas dispuestas a hacer lo imposible por mí llenó mi corazón de gratitud. Me di cuenta de que, mientras mi futura suegra intentaba destruirme, había muchos otros que me estaban levantando. Finalmente, en las primeras horas de la mañana, se encontró una solución. Una dueña de boutique que había oído hablar de mi situación se ofreció a prestarme un hermoso vestido de su colección. No era mi vestido soñado, pero era precioso y me quedaba como un guante. Mientras me miraba al espejo, rodeada de mis amigos y mi familia, sentí una oleada de esperanza. Mick podría haber intentado arruinar mi boda, pero no lo había logrado. A la mañana siguiente me desperté sintiendo una mezcla de agotamiento y determinación. Había llegado el día de mi boda y, a pesar del caos de la noche anterior, estaba lista para enfrentar lo que fuera que se presentara. Actualización 2, la mañana después. La mañana de la boda se suponía que estaría llena de nerviosa emoción, pero en cambio comenzó con una fría determinación de hacer que Mitch respondiera por sus actos. Después del caos de la noche anterior, mi esposo y yo decidimos que ya era suficiente. Destruir mi vestido de novia no fue solo un ataque hacia mí, fue un mensaje claro de que ella creía poder controlar nuestras vidas sin enfrentar las consecuencias. Condujimos hasta la estación de policía temprano, armados con las grabaciones de seguridad y las declaraciones del personal del lugar. Mis manos temblaban mientras explicaba la situación al oficial, reviviendo el horror de ver mi vestido de ensueño hecho pedazos. Me sentía patética al acusar a mi suegra de un acto tan malicioso, pero no había forma de negar las pruebas. El oficial me aseguró que se tomaban el asunto en serio, ya que se trataba de un vestido de $8,000, y en cuestión de horas, Mitch fue llevada para ser interrogada. La noticia se propagó como fuego por toda la familia. Al mediodía, mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas y mensajes de parientes. Algunos eran de apoyo, expresando indignación por las acciones de Mitch y ofreciéndome ayuda, pero otros no fueron tan amables. La tía de mi esposo me llamó mezquina por involucrar a la policía, insistiendo en que los conflictos familiares debían resolverse en privado. Otro primo me acusó de arruinarle la vida a Mitch por un vestido, como si sus acciones no fueran las responsables. Fue agotador, pero me negué a ceder. Lo que hizo no fue solo una falta de respeto, fue ilegal. Mientras tanto, el silencio de Sil era ensordecedor. No había intentado defender a su madre ni disculparse por su parte en el drama. Era difícil ignorar la molesta sospecha de que había sabido del plan de Mitch todo el tiempo. Su evasión solo alimentó la creciente división en la familia. Más tarde ese día, Mitch fue oficialmente acusada de destrucción de propiedad. Cuando fue liberada, no perdió tiempo en manipular la historia para presentarse como la víctima. Convocó a una reunión familiar esa misma tarde, exigiendo que todos escucharan su versión. Todos vivían cerca, y mi esposo y yo accedimos a asistir con desgana, sabiendo que sería una oportunidad para dejar las cosas claras. La reunión se llevó a cabo en la casa de Mitch, un lugar que siempre se sentía hostil y poco acogedor. Al entrar, la tensión era palpable. Mitch estaba sentada en la cabecera de la mesa, con una expresión que mezclaba desafío y autocompasión. Los parientes llenaban la habitación, algunos susurrando entre sí, mientras otros evitaban mirarnos. Sil estaba sentada en silencio en una esquina, con el rostro inexpresivo. Mitch no perdió tiempo en lanzar su arenga. Me acusó de ser vengativa, afirmando que había exagerado la situación solo para humillarla. Insistió en que destruir el vestido fue un momento de debilidad impulsado por su amor hacia la familia. Su voz se quebró mientras declaraba que solo había querido proteger los sentimientos de Sil durante un momento difícil. Está fuera de sí, pensé. Por un momento, la habitación quedó en silencio. Entonces, mi esposo le gritó. Les dijo a todos que las acciones de Mitch no tenían nada que ver con amor familiar, sino con control, odio y celos que había estado alimentando durante años. Señaló que no había mostrado ningún remordimiento,
Solo había insistido en que estaba justificada en sabotear nuestra boda. Mostró a todos el video de seguridad y la grabación de las palabras llenas de odio que ella había dicho durante su llamada telefónica, no la primera llamada, sino otra que ocurrió más tarde ese mismo día. Su tono no dejó lugar a dudas, su comportamiento era inexcusable. Mick comenzó a quebrarse al darse cuenta de que ya no podía manipularlo como antes. Sus lágrimas se transformaron en furia mientras lo acusaba de volverse contra su propia madre. Me señaló, gritando que yo lo había envenenado en su contra. Fue un momento de puro caos, con voces elevadas y acusaciones volando por toda la habitación. Entonces Sil habló por primera vez. Su voz temblaba, pero admitió que sabía del plan de Mill. Afirmó que había intentado disuadirla, pero que no quiso traicionarla contándoselo a nadie. Su confesión fue recibida con un silencio atónito. Sentí una oleada de ira, la miré con severidad. La inacción de Sil la hacía cómplice, y ahora la verdad salía a la luz. La reunión terminó en desastre. Algunos parientes se marcharon, incapaces de reconciliar su lealtad hacia Mill con la evidencia irrefutable de su maldad. Otros se quedaron para consolarla, eligiendo creer su versión distorsionada de los hechos. Mi esposo y yo nos fuimos sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Las líneas estaban trazadas, y era evidente que la familia nunca volvería a ser la misma. En los días posteriores a la reunión, las consecuencias continuaron. La noticia del arresto de Mill se extendió más allá de la familia, llegando a su círculo social y a la comunidad local. Amigos y conocidos se alejaron, reacios a asociarse con alguien involucrado en un escándalo así. Sil también enfrentó críticas, mientras sus propios amigos cuestionaban su integridad. El aislamiento que ambas me habían impuesto ahora se les devolvía como un boomerang. Mill, sin embargo, se negó a asumir responsabilidad. Redobló su narrativa de víctima, diciendo a quien quisiera escuchar que yo había exagerado y destruido su vida. Pero cuanto más intentaba desviar la culpa, más sola quedaba. Incluso algunos de sus seguidores más leales empezaron a ver a través de sus manipulaciones. Para mi esposo y para mí, la experiencia fue tanto desgarradora como reveladora. Nos obligó a enfrentar las dinámicas tóxicas que habían estado fermentando bajo la superficie durante años. Mi esposo, para su crédito, se mantuvo firme a mi lado, sin vacilar. Rompió todo contacto con Mill y con Sil, prometiendo que de ahora en adelante priorizaría nuestra felicidad por encima de su disfunción familiar. Actualización 3. Una semana después de la boda, mientras nos adaptábamos a nuestra nueva vida, recibí una llamada telefónica inesperada. Era mi suegro. El sonido de su voz, tan educado y medido, me hizo hervir la sangre. No era el tipo de persona que iniciara conversaciones, especialmente después de todo lo que había pasado con su esposa. Pero ahí estaba, llamándome como si todo pudiera arreglarse con unas pocas palabras. Comenzó con cautela, diciendo que esperaba que estuviera bien. Su tono era neutral, pero reservado, como si intentara caminar sobre una cuerda floja. Apenas pude mantener la compostura y le respondí fríamente que estaba bien, antes de preguntarle qué quería. Hubo una larga pausa al otro lado, pude escucharlo aclararse la garganta, probablemente intentando encontrar la mejor manera de decir lo que venía. Entonces me dijo que quería disculparse por el comportamiento de su esposa. Reconoció que las cosas se habían salido de control y afirmó que quería enmendarlo. Sus palabras eran corteses, pero su sinceridad era dudosa, y podía sentir mi frustración creciendo. No me contuve. Le respondí con dureza que no podía arreglar nada, que se había quedado de brazos cruzados mientras su esposa y su hija me atormentaban, que nunca había intervenido, ni cuando ella exigió que su preciosa hija vistiera de blanco en mi boda, ni cuando destruyó mi vestido. Y ahora, después de todo eso, me llamaba para disculparse, como si unas cuantas palabras pudieran borrar todo el daño. Pude notar cómo su voz cambiaba, intentando recuperar el control de la situación. Me dijo que entendía que estaba molesta, pero que estaba dispuesto a ofrecer una solución. Dijo que estaba dispuesto a pagar $2,000 como compensación por el vestido si yo aceptaba retirar los cargos contra su esposa. Incluso admitió que no era la cantidad total, pero lo presentó como un gesto de buena voluntad. Me rogó que lo considerara. La audacia de su oferta fue tan insultante que sentí como me subía la presión. $2,000 por un vestido de $8,000. Un vestido destruido por pura maldad. Era casi ridículo de tan absurdo. Respiré hondo, intentando calmar la ira que me recorría, pero no sirvió. Le dije que no aceptaría su dinero, que se quedara con sus $2,000, y que no se atreviera a ofrecerme dinero a cambio de que retirara los cargos. Le pregunté si realmente creía que $2,000 harían desaparecer todo, que podrían deshacer el daño que su esposa había causado.
¿Realmente pensaba que un pequeño soborno borraría el dolor y la humillación que ella me había infligido? Hubo silencio al otro lado. Por un momento pensé que colgaría, pero cuando habló de nuevo, su voz tenía un tono defensivo. Me dijo que estaba exagerando, que solo era un vestido, y sugirió que estaba complicando más las cosas de lo necesario. Dijo que podríamos resolverlo en silencio, sin más escándalo, porque toda la situación ya estaba haciendo que la familia quedara en mal lugar. No podía creer lo que oía. Repetí sus palabras, incrédula. ¿Solo un vestido? ¿De verdad piensas que es solo un vestido? Un vestido por el que trabajé durante años, un vestido que significaba algo para mí, en el que puse mi corazón, solo para que tu esposa lo hiciera pedazos porque no consiguió lo que quería. ¿Y ahora crees que $2,000 lo arreglan? Su tono se volvió más frustrado. Dijo que solo intentaba ayudar, que quería compensar el daño y que yo estaba haciendo todo más difícil. Ya no me contuve. Le dije que no entendía nada, que él y su esposa no habían hecho más que menospreciarme y destruir todo lo que debería haber sido una ocasión feliz, y que después de meses viendo a su esposa humillarme y sabotearme, creía que podía arreglarlo con dinero. Le dije que debía avergonzarse. Hubo otro momento de silencio, y entonces una voz más baja, pero no menos irritante, me preguntó si realmente iba a presentar cargos, si de verdad iba a dejar que esto destruyera a la familia. No dudé. Le dije que haría lo que necesitara para protegerme. Le recordé que nunca se había enfrentado a su esposa, que nunca había dicho una palabra cuando ella cruzó la línea, que no hizo nada mientras me humillaba, hacía exigencias y destruía mi boda. Y ahora creía que podía arreglarlo con una oferta patética de dinero. Le dije que no iba a comprar mi silencio ni a manipularme para que retirara la denuncia, que había terminado con su esposa y también con él. Murmuró algo más, pero ya no lo escuché. Colgué antes de que pudiera terminar. Temblaba de ira, con el corazón latiendo con fuerza. No podía creer el descaro de esa conversación, como si aceptara un cheque y fingiera que nada había pasado. Esa noche, mientras mi esposo y yo estábamos sentados en la tranquilidad de nuestra casa, le conté todo. Él notó que algo seguía molestándome, así que le expliqué todo sobre el dinero, la disculpa y la manera en que su padre actuó como si $2,000 pudieran deshacer todo. Su rostro se torció de incredulidad mientras hablaba. ¿Te ofreció dinero?, preguntó con la voz llena de rabia. Me abrazó con fuerza y me dijo, hiciste lo correcto. Has defendido tu dignidad todo este tiempo y estoy orgulloso de ti. Seguiremos adelante con los cargos, sin importar lo que ellos piensen. Actualización 4. El día de la audiencia en el Tribunal de Familia llegó, y el peso de todo se sentía insoportable. No tenía idea de cómo se desarrollaría, pero sabía que debía hacerlo. A medida que se acercaba la fecha, la tensión entre mis suegros y yo solo aumentaba. Mi suegra y mi suegro pasaron semanas llamando y enviando mensajes, intentando convencerme de que retirara los cargos, incluso ofreciendo de nuevo esos miserables $2,000 para resolver el asunto. Pero me negué. No iba a permitir que salieran impunes, no después de todo lo que me habían hecho pasar, no después de que mi suegra destruyera mi vestido por despecho. Cuando entramos a la sala del tribunal, el aire era denso, cargado de tensión. Mis suegros ya estaban sentados. Mi suegro tenía su habitual expresión rígida y controladora, mientras que mi suegra parecía sorprendentemente tranquila, demasiado tranquila para alguien que estaba a punto de enfrentar consecuencias serias. Pero podía ver la rigidez en su mandíbula, el leve temblor en sus manos. Ella sabía lo que se avecinaba y, a pesar de toda su arrogancia, no podía ocultar el miedo. Respiré hondo mientras todos nos pusimos de pie para saludar a la jueza. Era una mujer de mediana edad, con una actitud firme y sin rodeos, su expresión severa y concentrada. Pude darme cuenta de inmediato de que no era alguien que tolerara tonterías. El procedimiento comenzó, y las primeras palabras de la jueza golpearon a mis suegros como una bofetada. No se anduvo con rodeos, dijo que el caso trataba sobre la destrucción de propiedad y daño emocional. Señaló que mi suegra había destruido de manera intencional y maliciosa el vestido de novia de la demandante. La jueza dejó claro que las acciones de mi suegra habían causado más daño que la simple destrucción física del vestido. El rostro de mi suegra palideció ligeramente, pero se mantuvo firme, en silencio, aunque creí ver culpa en sus ojos, si es que la sentía. Mi suegro, en cambio, parecía ponerse a la defensiva, se movía inquieto en su asiento, sus ojos iban de un lado a otro, visiblemente incómodo bajo la mirada directa de la jueza. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con una resolución firme. Relaté todo el calvario desde el principio, las exigencias irracionales de mi cuñada por vestir de blanco, la destrucción de mi vestido y todo lo que había venido después.
Dejé claro cuánto me había afectado emocionalmente y cuánto había invertido en ese vestido, tanto económica como sentimentalmente. El peso de todo se sentía físico mientras hablaba, pero no permití que mi voz temblara. La jueza escuchó atentamente, con la mirada fija e imperturbable. Parecía comprender la profundidad de la situación. Tras mi testimonio, llamó a mi suegro para que hablara. Intentó defender las acciones de su esposa, afirmando que todo había sido un malentendido, que el vestido era solo una cosa, y que su esposa había estado estresada por la boda y actuó fuera de sí. Trató de restarle importancia, presentándolo como un arrebato emocional, algo que podía perdonarse. Pero la jueza no lo permitió. Lo interrumpió bruscamente, con voz firme, diciéndole que eso no era solo una cosa y que minimizar la destrucción era inaceptable. Explicó que las acciones de su esposa no fueron producto del estrés, sino de una malicia deliberada. La compostura de mi suegra se quebró por primera vez, parecía que iba a hablar, pero la jueza aún no había terminado. Le dijo a mi suegro que su intento de minimizar el impacto de las acciones de su esposa era deplorable y mostraba una total falta de respeto por la ley. La jueza dejó claro que esto no era un asunto familiar que pudiera barrerse debajo de la alfombra, era un asunto legal, y las consecuencias serían serias. Luego hizo una pausa y se volvió hacia mí. Me dirigió una mirada de reconocimiento antes de hablar ante el tribunal. Revisó las pruebas y, sin dudar, declaró que mi suegra había destruido intencionalmente el vestido. Concluyó que no había mostrado remordimiento ni ofrecido una explicación válida para sus acciones, y falló a favor de la demandante. Mi corazón latía con fuerza mientras la jueza continuaba. Ordenó que mis suegros pagaran el valor total del vestido, $8,000. Además, dictaminó que debían pagar una compensación por daños emocionales, lo cual consideró apropiado dadas las circunstancias. Concluyó que el total de los daños, incluyendo el daño emocional, ascendía a $10,000. La sala quedó en silencio. El rostro de mi suegra se tornó pálido, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Mi suegro, por su parte, parecía estar a punto de atragantarse de rabia. El peso del veredicto era demasiado para ellos. Pero la jueza no terminó ahí. Miró directamente a mi suegro y declaró que el intento de soborno no quedaría impune. Le recordó que había tratado de socavar el sistema judicial ofreciéndome $2,000 para que retirara los cargos, y que no había sido un gesto de paz, ya que siguió insistiendo hasta el mismo día del juicio. Dijo que ese tipo de comportamiento era inaceptable e ilegal, y añadió una sanción adicional de $2,000 por intento de soborno. La jueza declaró que el monto total que debían pagar ascendía a $12,000. La sala permaneció en silencio mientras mis suegros se quedaban sentados, atónitos, con el rostro rojo de vergüenza. La voz de la jueza resonaba en mis oídos mientras les decía que esa era la sentencia del tribunal. Cuando se levantó la sesión, no pude evitar sentir una mezcla de emociones: satisfacción, alivio, justicia. Alcancé a ver a mi cuñada mientras salíamos. Evitaba la mirada de todos, con las manos entrelazadas frente a sí. Su silencio lo decía todo. Se había apartado de todo, sin querer involucrarse en las consecuencias de las acciones de su madre. Estaba claro que no asumiría responsabilidad por nada, pero el peso de la situación ahora también recaía sobre ella. Nunca más podría esconderse detrás de su madre. Edición. Para quienes preguntan por mi boda, mi suegra no se presentó, y la seguridad fue informada de que no la dejaran entrar. Y sí, intentó hablar sobre haber pagado las flores durante el juicio, pero la jueza lo desestimó, diciendo que fue algo que ella ofreció voluntariamente. Mi boda salió bien, aunque creo que podría haber sido mucho más feliz sin todo este drama. Y sí, el incumplimiento del pago terminará con ella en la cárcel.